Vamos con este tema, señores, que Eh, es un tema muy, muy importante y que mm, se, esos layos se tocó en los medios de comunicación, pero vamos a bueno, darle con todo porque tenemos revelaciones, ¿no? sí, Nos han llegado sí, revelaciones en torno a este tema y, por supuesto, también informaciones, digamos que informaciones cruzadas, ¿no? Pero es un tema complejo. Vamos arriba. Tras supuestas irregularidades, ahí está el artículo, lo tengo, no sé si lo tienes ahí. Tras supuestas irregularidades en la DEA, Abinader retira condecoración al agente Melitón Cordero, ¿verdad? El presidente Luis Abinader le otorgó en septiembre de 2024 uno de los más altos reconocimientos a un supervisor de la Administración para el Control de Sustancias Ilícitas, la DEA, que trabajaba en el país, la condecoración de la Orden del Mérito de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero. Esta distinción fue otorgada a Melitón Cordero, uno de los representantes que tenía la Agencia Antinarcótica de Estados Unidos, laborando en el territorio nacional, asignado a la embajada durante aproximadamente 6 años. Sus funciones finalizaron el pasado 12 de febrero cuando el cuerpo diplomático estadounidense informó el arresto de Cordero por haber cometido supuestas irregularidades, provocando así el cierre temporal de las oficinas de la DEA en República Dominicana. De acuerdo con lo comunicado por la fiscal federal Janine Ferris Pirro, quien está a cargo del caso, Cordero habría agilizado al menos 119 solicitudes de visa, una de las cuales presuntamente fue entregada de manera fraudulenta. La acusación presentada en el Tribunal del Distrito de Columbia en Estados Unidos señala a Cordero por haber cometido soborno y fraude de visas. El documento judicial establece que supuestamente el imputado habría recibido miles de dólares como recompensa por ayudar a ciudadanos extranjeros en la obtención de una visa para ingresar al territorio estadounidense de forma temporal. Bueno, eh, el tema tuvo un resurgir, por así decirlo, la semana pasada tras la comparecencia de la embajadora Francis Lía Campos a el podcast de Gepiano, ¿no? Gepiano Podcast. Una entrevista que nosotros rescatamos aquí y de hecho felicitamos, por ejemplo, por supuesto, a los integrantes de Gepiano Podcast porque dieron un palo, ¿no? Y cada vez que se entrevista a la embajadora Francis Lía Campos, eh, es un palo noticioso porque se trata de algo atípico en un embajador de los Estados Unidos que dé declaraciones ¿eh? Contundentes de la forma en que lo hace y además que lo haga a plataformas alternativas. Eso es algo inédito. No hablamos de esas irrupciones, ¿no? Que si de Pastorino en un tiempo, del Boricua, que ahora no recuerdo el nombre, del embajador, o Donna Jean Rinac. No, no, no. Estamos hablando de una mujer que comunica lo que quiere y escoge los medios también. Y es muy interesante. Allá, en esa entrevista, recordemos que ella dijo lo que dijo, que para se usó la política, se usó la política para quitar visas, pero también para otorgarlas. Reflotó este asunto. Y el presidente Luis Abinader, entonces, este fin de semana, deroga ese decreto donde reconocía a Melitón Cordero. Obviamente, el presidente Luis Abinader, cuando se embarca en este tipo de acciones, no toma muchas veces, y un presidente, ocurre con un presidente, no solamente con el presidente Abinader, los presidentes toman estas decisiones, pero son asesorados, ¿verdad? Son asesorados. Y la información que tenemos es que precisamente el presidente fue mal asesorado en este decreto de reconocimiento a Melitón Cordero. Y que, y ahí está el tema de la información cruzada, ¿no? Que hemos recibido. Es que, por un lado, se puede interpretar que peligra la cabeza de quienes pudieron haber asesorado
al presidente Luis Abinader en este reconocimiento a Melitón Cordero. Pero cuando recibimos la información de cuáles serían los cambios, uno diría, pero ¿sería un castigo o sería un premio? Ahí es que está la contradicción. ¿Y qué es lo que nos han informado en las últimas horas? Que el jefe de la DNCD, Cabrera Ulloa, saldría de la organización, saldría de la dirección, y que en su lugar estaría el ministro de las Fuerzas Armadas, Fernández Onofre. Pero la cosa se completa con que Cabrera Ulloa pasaría entonces al Ministerio de las Fuerzas Armadas, y ahí tú dirías, ¿pero es un castigo o es una promoción? Ahí es que está el meollo del asunto. Ahí es que está la cuestionante, ahí reside la cuestionante. Yo no sé si es un castigo, yo no sé si es una promoción, pero obviamente el contraalmirante, vicealmirante, no recuerdo cuál es el cargo, cuál es ¿verdad? El rango que tiene Cabrera Ulloa, pero viene de la Armada, pues tiene 6 años en su cargo. Y eso es atípico. Eso es atípico. Eso es algo que hay que ir revisándolo porque tiene mucho tiempo. Por primera vez en la historia, que es el lema de de este gobierno. Bueno, eso tiene mucho tiempo. Yo no me atrevo a decir que has roto récord, pero obviamente no es normal que un jefe de la DNCD dure tanto. No es normal. Que vuelvan, que se vayan y vuelvan, y eso es otra cosa. Pero habría que revisar alguno, creo que el que inauguró la DNCD, que es Guerrero Peralta. Creo que era Guerrero Peralta, sí. Hay que ver cuánto él duró en la DNCD. Pero quizás él podría superarlo, pero repito, no es algo que se estila. Y obviamente que el presidente Abinader no debe estar contento luego de esas declaraciones de la presidenta. Y obviamente de la embajadora, eso quise decir, la embajadora Francilia Campos. Y la verdad es que sí, eso ocurre. A los mandatarios, cuando hacen muchas, y precisamente en el tema de los reconocimientos, le suelen vender gato por liebre. Eso ocurre, ¿eh? Eso ocurre. Mire, aquí está fulano. Y bien, y después se tapa el maco. Sí, sí, el presidente muy bien puede decir me engañaron con eso. Porque es fácil pensar y llegar a la conclusión que el que asesoró al presidente para condecorar a Melitón Cordero, pues fue sencillamente el hombre que trabajaba de ahí a ahí con Melitón Cordero, eh, el director de la DNCD, el que podía fiscalizar en un sentido, fiscalizarlo a nivel interno, a Melitón Cordero de si estaba haciendo o no un buen trabajo. Y ese es uno de las responsabilidades que tiene un director de la DNCD, llevarle esos informes al presidente de la República, que de una u otra manera tiene la responsabilidad de hacer una especie de sí, fiscalización de los organismos internacionales que están operando en el país y decirle, bueno, mira, este señor de la DEA está en algo raro. O este señor de la DEA está haciendo un extraordinario trabajo, yo pienso que merece ser reconocido. Es parte de la responsabilidad del director de la DNCD, por lo cual yo me inclino a pensar, sin asegurar, por supuesto, que el propio director de la DNCD fue uno de los responsables de que Melitón Cordero pues llevara esta medalla
la medalla de nuestro patricio, ¿no? Y que entonces el resultado de eso fuese que hacer quedar muy, muy mal al presidente de la República. Muy mal. Y por el lado del cambio, yo lo puedo ver como un castigo, loco, si lo quitan de la DNCD. Lo puedo ver como un castigo, aunque lo manden a las Fuerzas Armadas como jefe, ministro de las Fuerzas Armadas. Y lo veo como un castigo porque en un país como este pesa mucho más el ser director de control de drogas que el jefe de las Fuerzas Armadas. Pesa mucho más, que no debería ser. Pero así estamos en la República Dominicana. Así nos manejamos. Y uno de los indicios que te deja ver a ti de la debilidad de la institución de las Fuerzas Armadas es sencillamente porque ¿quién fue el primer ministro de las Fuerzas Armadas de Luis Abinader? No fue un hombre de su confianza. Fue un hombre de su rival político interno, Hipólito Mejía. Le dejó eso. Ahí ustedes pueden ver la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en un país como este para un presidente. Tiene muy poca, loco. Y sin embargo, el director de la DNCD, pues es ese hombre que el presidente lo ha dejado 6 años ahí, lo que entendemos de que el presidente pues necesita un hombre de confianza allí y dejarlo allí el mayor tiempo posible. Entonces sí, puede ser un castigo. Perdón, no, puede ser un castigo, sí. Ya sea porque el presidente se haya pues molestado con este asunto y haya dicho, bueno, no, ¿sabes qué? O sea, por más confianza que yo te tenga y esto no te lo puedo dejar pasar. Te castigo quitándote la DNCD. No, y máxima con declaraciones tan fuertes como la embajadora. Cuando la embajadora dice la política, fue usado por la política. No, eso Y en los ambos ejemplos, no tanto para sí. quitar como para otorgar visas. No, por eso digo que puede haber dos escenarios. Eso, que fue una decisión del presidente reaccionando ante esto, o el presidente reaccionando ante presiones externas, como muy bien puede ser lo de la embajadora que tú acabas de describir. Eso no lo sabemos. No, no lo sabemos. Pero lo que sí yo estoy seguro que si esto se da, esto no es un premio. No vayan a pensar. Ahora, claro, en la narrativa le queda perfecto. Claro. Porque el propio Ulloa, y entendemos que estamos especulando con esto, ¿no? El propio Ulloa pudiera sentirse, bueno, tener esto, bueno, señores, no, a mí me están haciendo ministro de las Fuerzas Armadas, esto es un ascenso. El presidente no me sacó porque está molesto conmigo, es todo lo contrario, me ha ascendido por mi buen trabajo. Eso es lo que va a recoger la prensa tradicional seguramente. Ahora, entendamos que, repito, el Ministerio de Defensa aquí en la República Dominicana no importa mucho menos que una dirección como la dirección de la DNCD. Y en eso estamos claros. Y además, otro indicio que le puede dejar claro a usted la debilidad que tiene este Ministerio de la Defensa en la República Dominicana, el caso del coronel Herrero. Este caso, fíjense cómo, pues, ¿qué hizo el Ministerio de las Fuerzas Armadas? Que cuando este coronel hace la denuncia, está cumpliendo funciones dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas, porque era en ese momento inspector de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas. Internos, sí. Entonces, cuando hace esta denuncia y la denuncia apunta al director de la DNCD y a la organización como tal de la DNCD, ¿cuál fue la reacción del Ministerio de las Fuerzas Armadas? No fue respaldar a su funcionario que gozaba de la confianza y la estima del propio Onofre. Que incluso el propio Onofre
Onofre fue quien lo llevó allí de la DNCD y lo puso en la Fuerza Armada porque ya sabía el conflicto y lo que le estaban haciendo al coronel en la DNCD. Lo protegió porque lo conoce, porque sabe que es un hombre serio. Pero cuando tuvo que elegir entre la DNCD o ese funcionario que él sabe, un funcionario serio, pues se sumó a la campaña difamatoria al coronel. Se sumó. Lo despidió, pero no solamente lo despidió, sino que trató de darle de baja deshonrosamente. Es decir, no pudo defender a su amigo porque se enfrentó ante la DNCD, una dirección que vale como por 10 ministerios de este país.